a todos. Bueno, voy a apuntar un tema, es un enfoque un poco distinto a lo que hemos escuchado ahorita. Se relaciona quizás más con la presentación de Gabriela aquí en la mañana. Que voy a hablar sobre los lenguajes de valoración. Estoy utilizando otro vocabulario, pero es la misma preocupación que tengo. La fractura hidráulica o el fracking es una práctica extractiva que es altamente destructiva, deja atrás un paisaje arrasado y quemado. Sus pozos duran poco, moviéndose rápidamente a través del espacio, así expandiendo las zonas de sacrificio de la economía de los hidrocarburos, la modernidad y el llamado desarrollo, el mal desarrollo. Como dije, mi enfoque hoy día es un poco distinto a lo que hemos escuchado hasta ahora. Esa es más bien una exposición que quiere conceptualizar, un poco discutir qué podemos entender de la justicia social en un contexto como el argentino, que es una sociedad colonizadora, que sigue colonizando territorios de pueblos indígenas. Lo que les quiero ofrecer es una lectura que está atravesando tres cuerpos de literaturas distintas que me están inspirando. Bueno, primero, es una mirada al fracking, enfocándose en Argentina, pero también más allá, que hay, sobre todo en los Estados Unidos, que ahí existen mucho más estudios acerca de los impactos de los movimientos sociales que giran en torno al fracking. El segundo campo que me interesa, que se vincula a ese tema, es la justicia ambiental y la justicia ética. Y el tercer campo que estoy abarcando es la decolonialidad, sobre todo inspirado en gente que escribe contextos de sociedades colonizadoras como Australia, los Estados Unidos y Canadá. Lo que voy a proponer es que cuando hablamos de la justicia social en un contexto como el argentino, nuestra conceptualización habitual de la justicia, que está inspirada por Nancy Fraser o Axel Honneth, entre otros, se ve desafiado por lo que el canadiense, pero también es miembro de la nación Dene, Shannon Coulthard, llama la relación colonial. Lo que propongo es lo siguiente. Sabemos que por más de una década, Vaca Muerta ha sido sometido a la atención intensa de la industria hidrocarburo internacional, no convencional, mientras que ha sido enmarcado como una cuestión de soberanía energética del país. Son los pobladores locales, sean mapuche o no, que se ven obligados a cargar el costo de la extracción de hidrocarburos no convencionales de una manera desproporcional. Entonces, pensando de manera transversal en los tres campos, el fracking, la justicia ambiental y la colonialidad, sostengo que encontramos luchas que presentan desafíos en los tres dominios de la justicia social, que es la distribución, el reconocimiento y la representación política. Lo que me interesa son las dinámicas de la justicia social en un contexto en que no hay acuerdo en el vocabulario para describir la maldistribución. Sabemos que los impactos del fracking varían bastante y que existe poco consenso, pero también podemos suponer que hay elementos y relaciones en un paisaje social y cultural que no cuentan como afectados de la misma manera. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el agua es una persona o el ambiente entero está compuesto por fuerzas de vida? También es un contexto en que los espacios políticos se manchan por el mal reconocimiento de la diferencia cultural. En otros contextos vemos también como el hecho de reconocer formalmente a la diferencia cultural, lo que llamamos el reconocimiento multiculturalista liberal,
terminan limitando a las posibilidades de ejercer políticas. Y en la tercera dimensión de la justicia social, vemos cómo los procedimientos y representaciones se ven estructuradas por la colonialidad del saber y del poder. Entonces voy a elaborar eso, pero ese es el argumento. La justicia hídrica, como también bien nos explicó Gabriela, existe como un campo aparte dentro del marco de la justicia ambiental. Como justicia ambiental, la preocupación de la justicia hídrica está en la distribución de bienes y males. Tiene como un enfoque en particular las modalidades de gobernanza y el poder que hace que el agua fluya hacia ciertos puntos. Como lo han observado nuestros colegas que están aquí, Tommy Rutger, junto con Jerónimo Vos, la distribución de derechos de acceso de agua y a los procesos de toma de decisiones es bastante desigual. Podríamos suponer que el agua ha surgido como un tema aparte en la justicia ambiental justamente por los mecanismos de gobernanza que están asociados. El agua es importante para las relaciones sociales de producción y reproducción social que van dando forma a la existencia humana. Lo hidrosocial existe como un término para capturar esa simultaneidad del agua, que no solamente es social o no solamente es natural. El punto clave es que el agua no solamente es agua cuando estamos hablando de la justicia hídrica, es mucho más, y eso nos presenta con desafíos sociales y desafíos conceptuales. Entonces, creo que los trabajos de la justicia ambiental es muy bueno para entender el cómo, el por qué, la maldistribución de bienes y males entre comunidades. El trabajo de Nancy Fraser, en particular, ha sido fundamental para entender los enredos entre la distribución, el reconocimiento y la representación. Su trabajo inicial se enfocó en la relación entre la redistribución y el reconocimiento, demostrando cómo reclamos por la redistribución muchas veces terminan erosionando reclamos por el reconocimiento y al revés. Luego, Fraser giró su interés hacia la justicia de procedimientos o representación. Ese cambio de enfoque da prioridad a procesos políticos y en particular cómo las estructuras políticas van determinando a las dimensiones de distribución y reconocimiento. Para Fraser, la justicia se mide básicamente por lo que él llama la paridad de participación. Lo que hay que entender es cómo se limitan las comunidades políticas y, por ende, los procesos de inclusión y exclusión. Lo que principalmente le preocupa a Fraser es la arena política, o sea, quién está en la posición de reclamar justicia, ante qué autoridad, quiénes rinden cuentas a quién y cómo esas dinámicas van dando forma a los procesos de redistribución y reconocimiento. Lo que falta elaborar, entonces, son las dinámicas de ese proceso en sociedades marcadas por la colonialidad. Aquí me interesa la idea de Mario Plesa, de las políticas de la razón, lo que en inglés es reasonable politics. El punto es que no todo tipo de conocimiento puede ser parte de las políticas normales. Entonces, hay que preguntarse qué tipo de conocimiento puede ser movilizado para hacer reclamos a la justicia de una manera que es sensato y que es legible. Los impactos del fracking se miden de muchas maneras. Reclamos a la justicia enfatizan daños que se entiende bajo el marco de lo que Mario Blesa llama la factualidad, factuality, de la ciencia. El número de pozos, los tóxicos en el agua, los tóxicos en el polvo, los niveles de cáncer, por ejemplo. En sí esperaríamos que sería suficiente para provocar acción y respuesta política. Como es visto y como veremos, ese no siempre es el caso, lamentablemente.
Pero es más, los territorios de los mapuches están compuestos por relaciones sociales que no se incluyen de esa manera de medir daños. Aspectos importantes de la socialidad y de la experiencia mapuche no se incluyen en las políticas públicas. Cómo conocer, cómo saber y cómo conceptualizar terminan siendo fracturadas, tanto como los paisajes. Entonces, si pensamos con Freysa y más allá de ella, podemos decir que la representación como elemento primordial contiene dos luchas. Una, que es la estipulada por la misma Freysa, que es la inclusión a la par en procesos políticos. Esos son reclamos para participación en espacios políticos, como los plebiscitos. Pero sostengo que también hay otra lucha por los límites de lo que puede constituir lo político. ¿Qué puede ser sujeto a la política? ¿Qué tipo de actor es considerado político? El punto clave de Freysa es que el marco de la justicia es importante, quienes rinden las cuentas, pero también qué se puede incluir en esas cuentas. A mi parecer, el marco actual de la justicia ambiental toma como referente a los comunes o el medio ambiente como una categoría que existe ya a priori, un ambiente que es externo y objetivo. Entonces, desde una perspectiva decolonial, la métrica o el cómo se miden los daños de la justicia sigue siendo de procedencia euroamericana. Y eso significa, como dije, que las luchas por la representación, que es lo primordial, son luchas en dos dominios que son paralelos. Uno, que es la lucha por la paridad de la participación, y la otra es la lucha por la definición del mismo procedimiento que se puede ser sujeto a la lucha y la representación. Entonces, la pregunta básica que estoy proponiendo es la normalización de la política. ¿Qué puede ser el sujeto o el objeto de las acciones políticas? A saber, es el medio ambiente entre pueblos indígenas que exceden a las políticas normales. Seres sensibles y conscientes, como rocas o glaciares que escuchan, o montañas que pueden hacer demandas, que son raramente son tomadas en serio como actores políticos. Son tratados meramente como creencias o como supersticiones que afirman la diferencia cultural. Estas observaciones tienen implicancias de cómo podemos entender esa partición de la justicia social en los tres dominios: la distribución, el reconocimiento y la participación o la representación, ¿no? Y es porque la justicia social está impregnada con la colonialidad del poder y del saber. Las luchas en los tres dominios de justicia incluyen entendimientos cruzados en cuanto a lo que puede ser sujeto a la lucha, cómo se definen los daños, cómo se define la culpa y cómo se define la responsabilidad de su distribución y quién debe rendir cuentas a quién. Entonces son campos que se van marcados, impregnados por la comunidad del saber y del poder. Entonces, quiero terminar aquí con tres complicaciones en cómo podemos pensar la justicia social. En la justicia distributiva tenemos los límites de la política de la razón. O sea, ¿qué constituye un impacto? Eso no hay consenso necesariamente. La otra complicación está en la justicia cultural. Aquí me refiero a lo engañoso del reconocimiento, que es estoy parafrasando a Elizabeth Pugliese,
de Australia, que escribe sobre Australia. Por eso trata básicamente de cómo se limita el accionar político y el argumento que tiene ella y que podemos pensar aquí en la justicia ambiental es que cuando se reconoce la diferencia cultural, ese reconocimiento está condicionado por la sociedad mayoritaria. Entonces, son esos que definen cuáles son diferencias aceptables y qué se elimina de ese proceso. Y la tercera es en la justicia procesal. Y ahí vemos que la representación puede ser tanto el objeto de la justicia, la inclusión en procesos políticas, pero también es un camino hacia la justicia. ¿Está con tiempo? ¿Cómo está con tiempo? Ya, entonces, nada más. La última. Entonces, hay esos desafíos conceptuales de la justicia en sociedades colonizadoras. Primero, tenemos lo que llamaba la normalización de la política. Y con eso, el problema es que, o el desafío me parece, es que cómo podemos evitar que las luchas por la justicia terminen contribuyendo a la violencia discursiva, epistémica y ontológica hacia los pueblos indígenas. Y por eso hay esos desafíos en los tres dominios de la justicia social. Cada uno de esos dominios requiere lo que Bleiza llama un diálogo de frontera, en que hay un reconocimiento mutuo, que puede haber distintos reclamos de cómo conocer al mundo, por eso deben tener un peso igual cuando estamos hablando de la justicia. Bueno, y con eso termino. Gracias.